Películas caseras del dictador que actuó con impunidad, del dictador que sobrevivió después de la muerte de Hitler y Mussolini. En su ancianidad parecía un abuelo cariñoso, protector de los suyos. Esta es la historia, sin embargo, del hombre que se convirtió en el general más joven de Europa desde Napoleón, que alcanzó el poder en un golpe de estado concebido por su hermano, que ocultó al mundo sus acuerdos con Hitler, que creía haber sido designado por Dios para llevar a cabo una cruzada que salvara a España, y que firmó condenas de muerte mientras se tomaba una taza de café. Esta es la historia del general Franco. Franco, la verdadera historia. Actualmente, en la Nueva España, Franco ha sido borrado totalmente de la memoria, suprimido en un voluntario acto de amnesia colectiva. Da la sensación de que su historia es demasiado bochornosa, demasiado dolorosa para recordar, como un libro que nadie se atreve a leer. Como consecuencia de ello, se ha tejido alrededor de su memoria un entramado de leyendas que empieza ahora a clarificarse, permitiendo que emerja el verdadero Franco. Hace un siglo, en el año en el que nació Franco, España seguía siendo un poderoso imperio, pero el imperio se batía en retirada. Tenía más de espectáculo que de sustancia. En ninguna parte era tan evidente la decadencia como en el puerto naval del Ferrol, en donde una aislada comunidad seguía aferrada a rígidas tradiciones basadas en la jerarquía y la disciplina. En esta casa, el 4 de diciembre de 1892, nació Francisco Franco en el seno de una familia que había servido a la Marina durante 2 siglos. Eran 4 hermanos y compartió su modesta educación con su hermana Pilar. Mi hermano era un chico muy serio, muy formal, muy delgadito, muy moreno, le llamaban cerillita, cerillita de lo delgadito que era. Él tenía 2 locuras, el estudiar y por mi madre, que él era un enamorado de mi madre. Su madre era una mujer austera y piadosa que imbuyó su infancia de fe católica en su forma española más conservadora. Sus valores serían una constante a lo largo de toda la vida de Franco. Su padre, en cambio, un contador naval, era un libre pensador a quien le gustaban la bebida y las mujeres. Humillado por la vergüenza que esto causaba a la familia, Franco sentía un amargo desprecio por su padre, pero al guardárselo para sí, aprendería a reprimir todo tipo de emociones. En 1898 temblaron los cimientos del pequeño mundo de El Ferrol. La desvencijada flota española hubo de enfrentarse a la poderosa y moderna marina norteamericana en guerra por la última colonia española en Latinoamérica, la isla de Cuba. Los españoles enseguida se vieron atrapados en una derrota tan traumática como la de Trafalgar. Pueden imaginarse lo que debió sentir aquel niño de 6 años cuando los restos de la flota regresaron a este puerto de luto. Lo que fue una calamidad para España supuso una tragedia personal para cada uno de los individuos de esta cerrada comunidad. En los colegios, los alumnos llevaban brazaletes negros y Franco y sus compañeros eran instruidos con frases como: el deber es más hermoso cuanto mayor sea el sacrificio que exige. El heroico fatalismo que contienen estas morbosas palabras acosaría a Franco, y el ansia nostálgica por restaurar la antigua grandeza de España se convertiría en su implacable meta. A los 14 años, Franco dejó su hogar por la ciudad de Toledo, en donde había sido encontrada una plaza para él en la Academia Militar de El Alcázar.
La academia estaba inspirada en virtudes para las que el joven Franco se mostraba muy predispuesto: deber, honor, valor y patriotismo. Como muestra de ello, poseía hasta su propio himno heroico. El nuevo cadete tenía tan poca estatura y una voz tan aguda que se convirtió en víctima de los gamberros de la academia. Su constitución era tan frágil que fue obligado a portar un rifle recortado. Humillaciones que soportó con estoica resolución. Franco era diligente, pero no mostraba ninguna cualidad que sugiriera que sería un líder en el futuro. No es de sorprender que al terminar sus estudios, Franco consiguiera el mediocre puesto número 251 entre 312 cadetes. Era el año 1910. Los resultados conseguidos por Franco en la academia significaron que tendría pocas perspectivas en un ejército ya saturado de oficiales. La única forma que tenía de ascender era abandonar España y dirigirse a África, el último puesto de su amado imperio. Marruecos, una tierra despiadada a la que España había estado atada desde hacía siglos. Sin embargo, en aquel remanente del antiguo imperio sería donde se formaría el joven Franco. Sin África, diría más tarde, no podría explicar lo que soy. España estaba allí comprometida en una incansable campaña contra las tribus rebeldes del Rif marroquí, que luchaban por recuperar sus tierras del poder colonial. En aquella lucha sin cuartel, Franco haría alarde de cualidades que hasta entonces habían pasado desapercibidas. No solo era tenaz, sino que parecía no temerle a nada. Mantenía férreamente la disciplina bajo el fuego enemigo. Ello, además de las bajas de muchos de sus camaradas, lo condujo a un rápido ascenso. El índice de bajas era tan alto que a los heridos se les dejaba morir por rutina en el lugar en el que habían caído. Al sobrevivir a tales peligros, Franco empezó a parecer intocable. Pero no lo era. El inevitable telegrama a casa informó de que había sido gravemente herido en el estómago. Mucho tiempo después, él mismo narró a su hija Carmencita cómo había escapado de la muerte. Él estaba tendido en la camilla y veía que iban recogiendo a los demás heridos y los iban depositando en unas camionetas y se los llevaban. Y que a él no lo llevaban. Entonces eso le chocó y llamó al médico que pasaba por allí y le dice el médico: no, a ti, Franquito, te dejamos, no podemos llevarte porque tienes una herida de vientre y nada, es inútil. Y entonces mi padre tenía un asistente marroquí y le dice: dame tu mosquetón. Y le dio su arma, entonces la cargó y apuntó al médico y le dijo: en el próximo camión yo salgo, si no tú también tendrás un tiro. Entonces el otro: no te pongas así, y que entonces lo evacuó. Su contacto con la muerte dio origen a una leyenda. Franco contaba con la protección divina. Él mismo empezó a creérselo, mientras los rudos soldados que estaban bajo sus órdenes lo contemplaban admirados. Es el primero que sale en avanzadilla. Lo he visto caminar delante de todos los demás mientras ellos apenas podían levantar la cabeza de la cantidad de balas que caían a su alrededor. Mira simplemente a un tipo con unos ojos muy serios. Dice: ejecutadlo, y se da la vuelta sin más. Está muy aislado. No es amigo de los demás oficiales, que se van de juerga y se emborrachan. Él se queda solo en su tienda. Después de estar 14 años de servicio, el mediocre teniente había ascendido con tanta rapidez que cuando abandonó Marruecos de regreso a la península en 1926, se había convertido en el general más joven de Europa desde Napoleón.